Para el siguiente ejercicio tenemos un sistema de coordenadas donde inicialmente tenemos una carga Q1 de 7 microcoulombios localizada en el origen. Entonces, esta es la carga Q1. Es una carga positiva exactamente sobre o en el origen del sistema. Y una segunda carga Q2. Entonces, esta es la carga Q2, es menos 5 microcoulombios, negativa. La llamamos Q2. Eso tenemos de datos iniciales, Q1 y Q2, positiva y negativa. Q2 está sobre el eje X y a una distancia de 0,3 metros. Esta distancia es 0,3 metros. Vamos a llamarle a esta distancia R12. Vamos a representarla un poco. Esta es la distancia R12. Y anotamos sus datos aquí abajito. R12 igual a 0,3 metros. ¿No? Unidades de metro. La carga Q1 de 7 microcoulombios positivos. Y la carga Q2 negativa, menos 5 microcoulombios. Nos pide determinar el vector del campo eléctrico en el punto P. Entonces, que están en la coordenada 0 y 0,4. Esto es en el eje X, el 0. El X. Y 0,4 el eje Y. 0 en X, vamos a contar 1, 2, 3, 4. Este es el punto donde vamos a determinar el vector E. Ahí. ¿Cómo va a ser este vector? Vamos a representarlo entonces vectorialmente. Ese es el punto P que llamamos aquí, punto P. Representar el vector E. Vamos a hacer con la flechita que tenemos acá. Primero, para la carga positiva Q1, voy a representar un vector E1, justamente sobre el eje Y. Voy a llamarlo a este vector E1. E1. Esa es su dirección y sentido. Está sobre el eje Y porque es una carga positiva, genera un vector saliente de dicha carga, una carga positiva. Y esta otra es una carga negativa. Por lo tanto, el vector E es hacia la carga. Representamos de esa manera. Ahí está el vector E sub 2. Vector E2. Esa es su dirección y sentido del vector E sub 2. Tenemos aquí la distancia R1 para hacer el cálculo del vector E1. Como nosotros sabemos que dice aquí a 0,4 sobre el eje Y. Entonces esta distancia es 0,4 metros. La distancia R1. Necesitamos esta distancia R2. Vamos a llamar a esta distancia R2. R2, cuya es desde el punto P hasta la carga Q. Es esa distancia. Eso es R2, ¿ya? La distancia de dicho punto a la carga Q2. Estamos viendo que, por supuesto, forma un triángulo rectángulo, ¿no? Se forma un triángulo rectángulo del punto P, la carga Q2, con la carga Q1 hay un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Por lo tanto, R2 es una hipotenusa en este triángulo rectángulo. Y vamos a hacer el cálculo de R2. Aquí no. R2 al cuadrado es igual a R1, según los datos que hemos colocado, al cuadrado aquí, más el otro cateto, R12 al cuadrado. Reemplazamos los valores. 0,4 es R1 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Y de donde obtenemos el valor de R2 al cuadrado. Obtenemos el valor de
0,25 en las unidades de metro, unidades internacionales. Y ya tenemos todos los datos para hacer los cálculos. ¿Por qué hemos dejado al cuadrado? Porque sabemos la definición. Por ejemplo, para calcular E1, la constante de Coulomb K, por la carga Q1 entre R1 al cuadrado. Lo mismo para R2, necesito el dato de R2 al cuadrado. Reemplazamos esto y encontramos su valor. 9 por 10 a la 9, multiplicado por Q1, 7. 7 por 10 a la menos 6. Es unidades de microcoulomb, ¿no? 7 por 10 a la menos 6, todo dividido entre R1 al cuadrado es 0,4 al cuadrado. Y encontramos el resultado. La magnitud de dicho campo eléctrico. 3,94 por 10 a la 5 Newton sobre coulombio sus unidades. Bien, tenemos el resultado de E1 y está en la dirección del eje Y, ¿no? Entonces podemos escribir vectorialmente el eje vector unitario J y E1 en esa dirección. Ya tenemos. Hallamos el vector E sub 2. E sub 2, por supuesto, K por la carga 2 entre la distancia R2 al cuadrado. Reemplazando tenemos 9 por 10 a la 9 por la carga 2 es 5, es menos 5, pero notamos 5 por 10 a la menos 6, ¿no? Estamos notando su valor absoluto. Y ya sabemos el vector E sub 2 tiene esa dirección. Dividido entre R2 al cuadrado. Ya tenemos directamente R2 al cuadrado, que es 0,25. Hacemos los cálculos, ¿no? El vector E sub 2 es de 1,8 por 10 a la quinta en unidades Newton sobre Coulomb. Esta es la magnitud de E sub 2. La magnitud del vector E sub 2 está allí. En esa dirección. Ahora yo necesito tener este ángulo. Porque vamos a hallar esto descomponiendo en el eje X y descomponiendo en el eje Y los vectores. ¿Ya? Para eso necesito este ángulo que forma E2 con la, en este caso puede ser con la vertical. Yo tengo aquí en el triángulo. Este ángulo, voy a marcar aquí. Este ángulo voy a llamarle alfa, el ángulo alfa, entonces voy a calcular con, puede ser con la función tangente, ¿no? Cateto opuesto, R12 sobre adyacente R1. Voy a hacerlo de esa manera. Tangente de alfa para encontrar el ángulo alfa. Opuesto es R12 entre R1. R12 sabemos que es igual a 0,3 dividido entre 0,4. De aquí encontramos el valor del ángulo alfa. Obtenemos el ángulo alfa de 36,9 grados. Bien, ya tenemos entonces el ángulo para la dirección del vector E sub 2. Lo que hacemos ahora entonces es hallar la resultante, el vector resultante de E1 y E2, ¿no? Nosotros tenemos ahí el vector E1 sobre el eje Y. Entonces trazo una paralela y un vector paralelo al vector E sub 2. Estoy trazando la misma distancia haciendo gráficamente. Ahora voy a representar el vector resultante. El vector resultante vendría a ser este. Es el vector resultante ER que debo hallar. Y además el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Trazo una horizontal desde este punto P y ese ángulo.
¿Qué me conviene descomponer en el eje X y el eje Y? Lo más sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacer sumatoria del vector E en el eje X. ¿Qué tenemos? El vector E1 solamente está sobre el eje Y. El vector E2 sí tiene su componente en el eje X, ¿no? Aquí, este es su componente. Aquí que yo estoy marcándolo. Y simplemente es el lado opuesto al ángulo alfa y hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto es el seno, ¿no? La función seno. E2 por el seno, su componente en el eje X, el seno del ángulo alfa. No hay más, ¿no? Reemplazamos. E2, su magnitud es 1,8 por 10 a la 5. 1,8 por 10 a la 5 por el seno de 36,1 grados. Y encontramos el valor de la sumatoria. 1,06 por 10 a la 5. En el eje Y tenemos E1 positivo hacia arriba. Sobre el eje Y, no tiene, es su componente solamente sobre el eje Y. Menos negativo porque su componente de E2, este es el vector E2, es hacia abajo, ¿no? Su componente es el E2 por el cateto adyacente. Menos porque está hacia abajo. Y reemplazamos E1, 3,94 por 10 a la 5, menos E2, esto es 1,08 por 10 a la quinta Newton sobre Coulomb. Para el resultado de E2, aquí está, 1,8 por 10 a la quinta por el coseno del ángulo de 36,9. Y encontramos la sumatoria en el eje Y. Luego, para hallar la resultante, con esos valores, simplemente vamos a sacar la raíz cuadrada, sumatoria de EX al cuadrado, menos sumatoria del vector E, Y al cuadrado, para encontrar el resultado final. Vamos a ir anotando esos valores. ¿Cuánto es el resultado? 2,5 por 10 a la 2.5. 2,5 por 10 a la